Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a grabar hoy otro vídeo sobre la Ley 39/2015, en concreto la parte 2. Vamos a ir numerando los vídeos porque la idea es grabar bastantes, ¿vale? Parte 2, Ley 39, recordar para preparar oposiciones para la Administración General del Estado. Ya lo he comentado muchas veces, pero podéis usar estos vídeos otras personas que preparéis otro tipo de oposiciones, ya sea a la administración local o a la Generalitat Valenciana. Lo importante es que eh, resolváis cuantos más exámenes mejor. Eso os dará agilidad para enfrentaros al examen y al mismo tiempo, al ser preguntas que han salido en convocatorias oficiales, evidentemente estáis entrenándoos para la realidad. Usaremos el formato 10 preguntas tipo test, como siempre, para ir explicando, aprovechando el examen, los distintos artículos de la ley, en este caso de la ley 39. Y como sabéis, en los comentarios abajo del vídeo tenéis las preguntas que estoy comentando para que las podáis seguir mejor. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? La primera pregunta dice: la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas regula la validez y la eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas y establece que, apartado A, las copias auténticas de documentos privados no surten efectos administrativos. Evidentemente esta es falsa, ¿vale? Porque sabéis que las copias auténticas de documentos privados lo que hacen es que tienen efectos exclusivamente dentro de la administración pública. Apartado B, que es la verdadera, las copias auténticas deberán ajustarse a lo prescrito en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Esta es la verdadera. La C dice: la expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales también están reguladas en esta ley. Esta es falsa, ya lo expliqué, porque esta pregunta 5, para los que hayáis visto el primer vídeo de esta ley, la parte primera, acabé con esta pregunta, la pregunta 5, así me sirve para enlazar el vídeo 1 y el 2. Vale, entonces, tanto los documentos notariales como los documentos de registro de la propiedad, de registro mercantil, todos estos documentos, las copias auténticas de los mismos, no siguen esta ley 39/2015. Ya explicamos que tienen unas leyes particulares para regular su funcionamiento y la validez y eficacia de las copias que ellos realizan. Y por último, el apartado D dice: no se puede expedir una copia auténtica de una copia auténtica. Esto ya os comenté en la parte 1, en el primer vídeo de esta ley, que es falso porque sí que es posible expedir una copia auténtica de otra copia auténtica. ¿Vale? Pregunta 5, ¿vale? Ahora vamos con la pregunta 6, que ya es nueva de esta parte 2. Y es muy interesante esta pregunta 6 porque dice: la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas estipula que en el procedimiento administrativo sometido al principio de celeridad, y aquí os tenéis que ir al artículo 71 de la ley, que se llama impulso, ¿vale? Tiene un nombre bastante original, impulso. ¿Qué quiere decir impulso? Impulsar. La administración lo que quiere es impulsar. ¿Impulsar qué? El procedimiento administrativo, que sea más rápido, ¿vale? De ahí el principio de celeridad, que las actuaciones administrativas se realicen con mayor agilidad.
¿Vale? Entonces, dice el artículo 71, que os recomiendo que lo leáis, en su apartado primero dice, el procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Vale, aquí nos está diciendo muchas cosas. Primero, que ese procedimiento administrativo iniciado de oficio será sometido al principio de celeridad en todos los trámites del procedimiento administrativo sin excepción, pero evidentemente se realizará a través de medios electrónicos. Ya lo hemos comentado que uno de los objetivos, o para mí el principal objetivo de esta Ley 39/2015 es que todos los trámites acaben realizándose por parte de los interesados a través de medios electrónicos. Pues insisto, ese procedimiento administrativo lo vamos a someter al principio de celeridad, pero cuidado, no vale que esa celeridad se lleve a cabo de cualquier forma, sino que tiene que cumplir dos principios fundamentales, que son los principios de transparencia y publicidad. Como sabéis, en todos los exámenes de las oposiciones, lo he comentado muchísimas veces, les encanta preguntar los principios y lo que hacen es cambiarles el nombre para intentar confundirnos. Entonces, acordaros que se tiene que respetar el principio de transparencia y el principio de publicidad. Artículo 71 se llama impulso. ¿Vale? Artículo 71, impulso, la ley ya la sabéis, la 39/2015. Vuelvo a la pregunta 6, ¿vale? La ley 39/2015 eh, estipula que en el procedimiento administrativo sometido al principio de celeridad, apartado A, se omitirá en todos los casos el orden riguroso de incoación. Esta es falsa, ¿vale? Es claramente falsa. Y no se puede omitir en todos los casos el orden de incoación. Apartado B. Se respetarán también los principios de transparencia y publicidad. Lo acabo de leer. Artículo 71, apartado 1 de la Ley 39 exige que ese principio de celeridad no se haga a cualquier precio. Es decir, que se respeten los principios de transparencia y de publicidad. Apartado C. Se impulsará a instancia de parte en todos sus trámites. Acordaros lo que decía el artículo 71, apartado 1. El procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio. Luego no se va a impulsar a instancia de parte. Es decir, nosotros como interesados no tenemos la capacidad para exigirle ese principio de celeridad a la administración pública. Pero la administración pública se lo va a autoexigir, se va a autoexigir hacer las cosas de acuerdo con ese principio de celeridad. Y el apartado D de Dinamarca dice, se reducirán todos los plazos a la mitad necesariamente. Esta es falsa, ¿vale? Es decir, no se van a reducir todos los plazos a la mitad necesariamente, ¿vale? Una cosa es el principio de celeridad y otra cosa es el tema de los plazos, que ya lo veremos en esta ley 39/2015, ¿vale? Los tipos de plazos que hay y en qué casos se pueden reducir esos plazos.
Bueno, pregunta 6, insisto, artículo 71, os lo leéis, impulso, principio de celeridad. En el apartado 2 no lo he leído, pero bueno, lo que dice es que en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada, tiene que ser motivada, en contra de la que quede constancia. ¿Vale? Es decir, que como nos decía ahí, eh, no se puede omitir el orden riguroso de incoación en todos los casos, ¿vale? Es decir, a la hora de despachar, a la hora de tramitar los expedientes, hay que respetar el orden, ¿vale? En asuntos que sean similares, de homogénea naturaleza, salvo que un titular de una unidad administrativa lo motive, lo justifique, ¿vale? Y haga una cosa, digamos, contraria a ese orden riguroso de incoación. ¿Vale? Pregunta 7. En relación con los informes regulados en el artículo 81, ¿vale? En relación con los informes regulados en el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya lo sabéis, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale la respuesta correcta. ¿Vale? El artículo 81 nos tenemos que ir a lo que se llama solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Vamos por partes. ¿Qué son los procedimientos de responsabilidad patrimonial? Lo explico muy sencillo. Nosotros como interesados, yo, Emilio Blasco, como interesado, reclamo a la administración pública una cantidad económica porque considero que no ha actuado en el procedimiento administrativo de forma adecuada y me ha perjudicado. Y por tanto yo le exijo a esa administración pública una compensación económica, una cantidad de dinero. Le exijo 40.000 euros. Eso es un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Es decir, si la administración se dictamina que es responsable patrimonialmente, tendrá que pagarme a mí esos 30.000 euros. ¿Vale? Eso en primer lugar, que sepáis lo que es un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Entonces, ¿qué pasa en estos procedimientos de responsabilidad patrimonial? Pues que hay unos informes que tiene que emitir la administración pública para explicar qué ha pasado. ¿Vale? Pues imaginaros que pues ha habido un error, yo he salido perjudicado, pero claro, la administración tiene su versión de los hechos, yo tengo la mía, y la versión de los hechos de la administración son esos informes que os estoy comentando. Entonces, el apartado 81, el artículo 81, perdón, apartado primero, dice que en el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo. Preceptivo es lo mismo que obligatorio. El sinónimo de preceptivo es obligatorio. Dice, en el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, será obligatorio solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión, ¿vale? Entonces, por favor, este artículo 81 en su apartado primero es fundamental. Nos dice ahí que en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, la Administración está obligada a emitir un informe, ¿vale?
¿Y quién va a emitir ese informe? Pues el servicio público cuyo funcionamiento incorrecto me ha provocado a mí esa lesión, por la cual os he dicho antes que me tienen que pagar 30.000 euros, ¿vale? Y resulta que no puede exceder 10 días el plazo de emisión de ese informe. Es decir, la administración no puede tardar más de 10 días de emitir ese informe explicando lo que ha sucedido, ¿vale? Es decir, el servicio cuyo funcionamiento, pues yo comento que no ha funcionado adecuadamente, pues plasmará en ese informe su versión de los hechos, ¿vale? Creo que con eso está bastante explicado este artículo 81, apartado primero. Entonces, la pregunta 7 del examen, que en su día salió, dice que en relación a ese artículo 81, ¿vale? Tenemos que decir cuál es la respuesta, perdón, verdadera. Apartado A dice, los informes serán siempre preceptivos y no vinculantes, ¿vale? Pues esta es falsa. Los informes no serán siempre preceptivos y no vinculantes, ¿vale? Apartado B dice, el informe emitido fuera de plazo deberá no ser tenido en cuenta para adoptar la correspondiente resolución. Falso también. Apartado C. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el informe es preceptivo. Verdadero. Artículo 81, apartado primero. ¿Vale? Y el apartado D dice, con carácter general, los informes serán emitidos en el plazo de 20 días. Falso también porque acordaros que el plazo son 10 días. ¿Vale? Bueno, no me resisto a leeros todo el artículo 81. El apartado 1 ya lo hemos leído. Hemos dicho que es preceptivo el informe del servicio público y que no puede exceder de más de 10 días el plazo para emitir ese informe. Luego el apartado 2 dice, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, ¿vale? Será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma, ¿vale? Fijaros que en este caso, si son más de 50.000 euros por la cantidad, ¿vale? O la que establezca la legislación de la comunidad autónoma, hay que, además del anterior informe del servicio que ha ocasionado el daño, la lesión, habrá que solicitar dictamen del Consejo de Estado. Y a estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, ¿vale? O en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento, ¿vale? Entonces está diciéndonos ahí que el órgano instructor en 10 días, a contar desde que se acabe el trámite de audiencia es cuando se le permite al interesado o interesados en el procedimiento administrativo que expongan cuáles son sus pruebas, ¿vale? En esos 10 días, insisto, a partir del trámite de audiencia, se remitirá, ¿vale?, una propuesta de resolución, ¿vale? O una propuesta de acuerdo en caso de que haya habido un acuerdo entre quién, entre las partes. Las partes, ¿quiénes son? Yo, que soy Emilio Blasco, lesionado, y la administración pública.
que el dictamen se emitirá en el plazo de 2 meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de la relación de causalidad, ¿vale?, entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley. Es decir, que aquí tenéis otro plazo fundamental que dice que ese dictamen se tendrá que emitir en el plazo de 2 meses. ¿Y qué tiene que contener ese dictamen? Pues al final va a decir una cosa muy clara: relación de causalidad entre la actuación de la administración pública y la lesión que ha sufrido Emilio Blasco, que soy yo el interesado del procedimiento administrativo. Si hay relación de causalidad, causa-efecto, voy a cobrar los 30.000 euros. Si no hay relación de causalidad, pues me van a decir que no me pagan los 30.000 euros. ¿Vale? Vale, y finalmente, en el apartado 3 de este artículo 81 dice: en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que será emitido en el plazo máximo de 2 meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados 2 meses. ¿Vale? Es interesante, ¿vale? Interesante este artículo 81, bastantes plazos, todos relacionados con el procedimiento de responsabilidad, ¿vale?, patrimonial, acordaros, de la administración pública. Pregunta 8, ¿vale? Pregunta 8, una pregunta muy sencillita, que además es del artículo primero de esta ley, ¿vale? Artículo primero de esta ley, dice: a tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, que ya sabemos que es la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en relación con su objeto. Ya sabéis que el artículo 1 de todas las leyes que vamos a estudiar siempre trata el objeto, ¿vale? ¿Qué va a regular esa ley? ¿Vale? Nos va a decir qué va a regular esa ley. Este artículo primero lo han preguntado varias veces, ¿vale?, en exámenes. No solamente la oposición de la Administración General del Estado, sino muchísimas veces en oposiciones de la Generalitat Valenciana y, por supuesto, en oposiciones de la Administración local, ¿vale? Entonces, este artículo 8, este artículo primero, perdón, de la pregunta 8, lo tenéis que saber. Entonces, artículo primero, ¿vale? Lo más interesante, objeto de la ley, y sobre todo nos vamos a ir al apartado 2, ¿vale? Al apartado 2 de este artículo 1. Lo voy a leer, dice: solo mediante ley, aquí es fundamental cómo empieza: solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario. Fijaros cómo lo califica: cuando sea eficaz, proporcionado y necesario. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser eficaz, proporcionado y necesario? Para la consecución de los fines propios del procedimiento. Lo he dicho muchas veces, la administración lo que quiere es que el procedimiento administrativo llegue a su fin, ¿vale?, que se consiga el objetivo. Y de manera motivada, todo siempre tiene que ser de forma motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos
a los contemplados en esta ley. ¿Vale? Fijaros, ¿vale? Lo vuelvo a leer, por favor. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, ¿vale? Procedimiento administrativo, y de manera motivada podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. ¿Vale? Eh, Luego sigo leyendo el artículo primero. Pero vamos a la pregunta 8. Dice, a tenor de lo dispuesto en la ley en relación a su objeto, ya tenemos que saber que estamos en el artículo primero de esta ley. Apartado A dice, no resulta legalmente posible incluir trámites procedimentales adicionales o distintos a los contemplados en la misma. Esto alguien podría pensar que es verdadero. Lo que me está diciendo es que esta ley 39/2015 no nos permite incluir trámites adicionales, procedimientos adicionales a los que ya contempla la ley. Pues es falso, porque la ley 39 sí que permite establecer, ¿vale? Procedimientos adicionales o distintos a los ya contemplados en la ley. Pero claro, no los podemos incluir cuando nos dé la gana, sino que solamente los vamos a poder incluir mediante ley. Y además, cuando sea eficaz, es decir, que sirva para algo, que sea proporcionado, es decir, que entre el trámite que vamos a realizar y el objetivo hay una relación de proporcionalidad y que sea necesario, que no sea un capricho, ¿vale? De forma motivada se pueden incluir esos trámites adicionales. Apartado B. Solo mediante ley podrán incluirse trámites procedimentales adicionales o distintos a los contemplados en la misma. Hasta aquí sería verdadera, pero al final lo fastidia porque dice sin que en tal caso se precise motivación al respecto. Esto es una barbaridad. Claro que se precisa motivación, lo acabamos de leer. Necesita que se motive por qué se introducen esos procedimientos adicionales a los que ya existen en esta ley 39/2015. Apartado C, que es el verdadero, dice, solo mediante ley podrán incluirse trámites procedimentales adicionales o distintos a los contemplados en la misma cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento y de manera motivada. Verdadero. Lo acabamos de leer. Artículo 1 de esta ley, apartado 2. ¿Vale? Y el apartado D dice, mediante ley o reglamentariamente podrán incluirse trámites procedimentales adicionales o distintos a los contemplados en la misma, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento y de manera motivada. Esta es falsa, pero la voy a aprovechar para explicar una cosa súper importante. Fijaros que dice mediante ley o reglamentariamente. Hemos dicho que es solamente mediante ley. Fijaros cómo lo dice la ley 39. Solo mediante ley. Pero luego sigue diciendo reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos. ¿Vale?
propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Entonces, por favor, fijaros bien que la ley permite dos cosas. Mediante ley, solamente mediante ley, introducir trámites diferentes, nuevos a los que ya existen, porque eso es una cosa, evidentemente, que desvirtúa la ley, entonces solamente mediante ley se puede hacer. Y además tiene que estar motivado. No sirve a través de un reglamento, tiene que ser mediante ley. Y reglamentariamente, ¿qué permite la ley 39? Pues nos lo dice muy claro, ¿vale? Pues cosas menos importantes. ¿Menos importantes qué es? Pues os pone ejemplos. Establecer especialidades, plazos, ¿vale? Formas de iniciar el procedimiento, formas de terminar el procedimiento, publicación, informes, etcétera, ¿vale? Fijaros, en los exámenes juegan con que sepáis lo que se puede hacer mediante ley y lo que se puede hacer mediante reglamentos, reglamentariamente, ¿vale? Artículo primero, muchas veces sale en el examen, en concreto esta cuestión que estoy comentando. Pregunta 9 dice, ¿pueden actuar, ¿vale? ¿Pueden actuar ante las administraciones públicas en representación de otras personas? La representación famosa, el artículo 5, que ya lo vimos en la parte primera de esta ley, en el primer vídeo, y os lo leí entero y os dije, este artículo, el artículo 5 de la representación es fundamental. Aquí se demuestra, otra vez sale en el examen, de pueden actuar ante las administraciones públicas en representación de otras personas. Apartado A. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas siempre que ello esté previsto en sus estatutos. Verdadero, lo dijimos. ¿Quién puede actuar como representante? Emilio Blasco como persona física o la empresa Azulejos del Mediterráneo SL si en sus estatutos lo establece, permite que actúe como representante, ¿vale? Entonces, apartado A es verdadero, ¿vale? Miraros ese artículo 5, no lo vuelvo a leer porque ya lo comenté, mirad el primer vídeo si queréis, lo tenéis perfectamente explicado. Apartado B de esta pregunta 9 dice, las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, aun cuando ello no esté previsto en sus estatutos. Falso. Si no está previsto en sus estatutos, las personas jurídicas no pueden actuar como representantes. Apartado C dice, únicamente las personas físicas mayores de edad. Falso. ¿Vale? No tiene ningún sentido. Y apartado D, solo las personas físicas con capacidad de obra. Falso, porque también pueden ser las personas jurídicas. ¿Vale? Bueno, la última pregunta, vamos allá. La pregunta 10 dice, si una persona obligada a relacionarse con la administración pública por medios electrónicos presentase su solicitud ante esta última de forma presencial y en formato papel, y nos están preguntando en el examen. Ya sabéis, lo vimos también en el primer vídeo, que hay unas personas que están obligadas a relacionarse de forma electrónica con la administración y hay otras que no están obligadas. Entonces, nos quedamos con las que están obligadas. Y estas, pese a que están obligadas a comunicarse de forma electrónica con la administración, un buen día presentan un escrito en un procedimiento administrativo en formato papel. Entonces, la administración, ¿qué hace?
Apartado A. Rechazará la solicitud sin más trámite. Falso. Lo mismo de siempre. La administración siempre da una segunda posibilidad de que se solucione por parte del interesado el error que ha cometido. Por lo tanto, rechazará la solicitud sin más trámite, jamás lo va a hacer la administración. Acordaros de esto. Siempre va a dar la posibilidad de que el procedimiento administrativo continúe y, por tanto, va a permitir que el interesado aporte documentos, en este caso, rectifique y presente ese papel en vez de en formato papel, valga la redundancia, en formato electrónico. Ahora lo veremos. Apartado B, que es la verdadera, dice, esa administración lo que va a hacer es requerir al solicitante, a Emilio Blasco, yo como solicitante, lo he presentado en papel físico y sin embargo yo estoy obligado a comunicarme de forma electrónica con la administración. Entonces la administración me va a requerir a mí que para que subsane la solicitud, para que solucione, para que lo arregle mediante la presentación electrónica, en cuyo caso la solicitud se entenderá presentada en la fecha en que se produzca la subsanación. Esto es muy importante. ¿Sí? No me puedo yo creer que como he presentado en papel ya la fecha de presentación es esa. No. Hasta que yo no rectifique, lo solucione, lo arregle, evidentemente, y lo presente por medios electrónicos, hasta ese momento, ¿vale? No se va a considerar entregada mi solicitud. Apartado C dice, requerirá al solicitante para que subsane su solicitud mediante su presentación electrónica, en cuyo caso se entenderá que la solicitud tuvo entrada en la fecha de su presentación de forma presencial. No, falso, lo acabamos de decir. Esto es un error muy habitual. No te van a contar los días a partir de que lo hayas presentado de forma incorrecta, sino a partir de que la presentación se haga de forma adecuada. En este caso de forma electrónica, porque, repito, en el examen nos está diciendo que yo estoy obligado a presentarlo de forma electrónica. Y el apartado D dice, admitirá a trámite la solicitud sin necesidad de requerir su subsanación, salvo que se trate de un procedimiento de concurrencia competitiva. Falso, ¿vale? Esto es una barbaridad porque no se va a permitir eh, que esa solicitud continúe adelante porque no está bien presentada, con lo cual no va a admitir a trámite esa solicitud. ¿Vale? Bueno, pues nada más, simplemente, como siempre, esperar que este vídeo os ayude a mejorar en vuestra preparación en el día a día. Por supuesto, si alguno de vosotros lo considera conveniente y ve que puede ser para él interesante tener un preparador de opositores personal, ¿vale? Pues a vuestra disposición. Tenéis en mi página web www.preparadoropositores.es y en www.academiaopositores.es los horarios, las tarifas mías, ¿vale? Me podéis mandar un WhatsApp y podemos comentar cualquier cosa, ¿vale? Bueno, pues nada más, agradeceros como siempre vuestra atención, un fortísimo abrazo y muchísimo ánimo para seguir estudiando y mejorando en el día a día para controlar esta ley 39/2015. Bueno, hasta siempre.